Colombia y fuera de Colombia, ¿sí? Vamos a hacerlo. Así que tomes este minutito y empiece a mandar allí a los que usted ve que no están ahí en el Face, mándeles también ese mensaje. Muy bien, hoy tenemos Cena del Señor. Vamos a celebrar porque eso es uno de los mandatos y lo hacemos hoy. Vamos a celebrar y lo vamos a hacer al final del culto. Así es de que prepare sus elementos, tenga allí su copa, tenga allí su copita, tenga allí su pan, su galleta, lo que sea, para que al final podamos celebrar entonces con el Señor. Amén. Y sobre todo, tenga siempre su palabra. La palabra de Dios allí es la que debe estar siempre, siempre a nuestro lado para meditar en ella. Muy bien, están de cumpleaños hoy. Te digo acá que hoy no, ayer cumplió y esta semana que pasó. Valentina cumplió ayer, sábado. Valentina es la nieta de Rocío, la hija de Diana. Así de que te bendecimos, Valentina, eres una mujer ya, porque ya tienes 14 o ya creo que 14 años, ¿cierto, Pati? Y eso es maravilloso. Te vimos crecer, te vimos en la iglesia y te seguimos amando desde el corazón y desde aquí te mandamos un feliz cumpleaños. Que Dios te prospere, te guarde, te bendiga y te cuide. Que nada malo te suceda y que seas prosperada en todo lo que hagas. Valentina, nos gozamos en ti y agradecemos a Dios. También Juliana. Juliana cumplió años. Qué lindo, Julianita, bendiciones, otra joven de la iglesia, qué lindo, su mami, su papi, Patty y William, les bendecimos también. Julianita, tú sabes cuánto te amamos, cuán especial eres para nosotros, todo lo que tú has marcado en nuestras vidas, cómo nos has ministrado sin que tú te des cuenta, para nosotros eres una bendición para la iglesia te ama, te bendigo igualmente y oro para que Dios te ayude a salir adelante porque Él te acompaña en todo lo que tú hagas. No habrá nada que se pueda oponer a la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Hoy declaro la bendición del cielo sobre ti, en el nombre de Jesús. Y serás una mujer que llegarás a ser bendición para muchos. Te podrás casar y tendrás hijos. Esa es una bendición que hoy profetizo porque Jesús lo dice en su palabra, que es una bendición casarse y tener hijos. Llegará el momento, todavía no, seguramente no, termina tus estudios y luego Dios te mostrará la persona adecuada. Pero quiero desde ya bendecir tu vida como una mujer inteligente, profesional, una hija excelente y luego serás una excelente esposa y excelente madre. Ella nos ayuda mucho con los niños, está muy siempre muy pendiente, es madrina de muchos de los chicos de la iglesia, así es de que le bendecimos. Muy bien, gracias al Señor por todo esto. Y estos domingos y estos días vamos a seguir enseñando. El jueves tenemos nuestra charla de teología, cómo escudriñar la palabra. Y seguimos bendiciendo a todos. Estuvimos orando ayer por el hermano, por Ginette, que estuvo enfermita, y seguimos orando por los que están enfermos. Entonces, por favor, no perdamos esa fuerza de oración. Siempre debemos estar orando. Y quiero bendecir desde aquí a todos los hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo, allá en Estados Unidos, todos los que nos ven, bendiciones en Canadá, los que nos están viendo en México, muchas bendiciones a ellos, allá en Europa, en Polonia, en Alemania, en España, ¿cierto? Allá está gente que nos mira y quiere escudriñar la palabra y chévere, qué lindo que sea así. En Argentina también tenemos personas que nos están mirando y fuera de Bogotá también en Cali, allá nuestros consuegros y en otras ciudades también, Armenia, Pereira, ahorita están en Neiva también, han escrito personas y yo les doy gracias a Dios. Y ustedes reenvíen este mensaje, tómense en ese minutito para reenviarlo a todas las personas que ustedes consideran que deben conocer que Jesucristo es la solución al divorcio, la solución a la quiebra, la solución al suicidio, la solución al desespero, a la angustia, a la depresión, la solución sobre todo a morir e ir al infierno. Y la solución porque con Él podemos cambiar todo nuestro futuro totalmente. Amén. Muy bien. Así es de que agradecido con Dios, Padre, ponemos en tus manos este tiempo maravilloso para hablar de ti, de tu palabra y de todos los propósitos y planes que tienes para nosotros. Amén. Muy bien. Voy a tomarme aquí otro poquito de esto.
Muy bien, qué lindo. Hoy es un domingo especial. Yo les decía que tuvieran listo lo de la cena del Señor y tuvieran en su casa como una fiesta, porque hoy celebramos nada menos y nada más que Jesús venció la muerte. Jesús venció a su peor enemigo, la muerte, a Satanás y a todos sus ángeles, y los exhibió públicamente, así ante todo el universo. Mire, ellos fueron derrotados hoy, gracias al Señor. Muy bien. La resurrección es algo que solamente nosotros los cristianos creemos y hablamos con seguridad. Hay muchas religiones, entre ellas los budistas, hinduistas. Ellos tienen un concepto de la muerte diferente. Ellos dicen que las personas no mueren, sino que reencarnan y usan como una especie de círculos, ¿no? Donde ellos van ascendiendo o van descendiendo dependiendo lo bien o lo mal que se portaron. Esa es una filosofía hinduista, budista. Entonces ellos reencarnan en otras personas. Allá no hay ese tipo de misericordia por la otra persona, porque si está en una pobreza o miseria o enfermo, nació con alguna mutilación o sin un ojo, se lo merece porque se portó mal en la anterior vida. Entonces, por lo tanto, no le ayudan, no le quieren servir. Es muy difícil, por eso cuando van los cristianos allá los queman, los matan, porque ellos ayudan a todo el mundo. Y ellos dicen, no, ellos no merecen ayuda. Ellos que se porten bien para que en la próxima suban. Eso es lo que están. Algunos descienden tanto que llegan a ser ratas, cucarachas, otros vacas y así. Entonces, esa es otra forma de entender la vida después de la muerte. Otros, de la mayoría de las personas gnósticas o agnósticos o personas que no creen en la creación de Dios, ellos dicen que nosotros somos polvo cósmico, o sea que ellos son polvo cósmico. Maravilloso si ellos son polvo cósmico. Cuando mueren, ese polvo vuelve y se convierte en polvo. O sea, eso es todo, ¿no? Algo toman de la Biblia, ¿no? Polvo somos y en polvo nos vamos a volver. Eso es. Y así cada uno, tú dices, no, la vida desaparece y uno se acaba y ya no vuelve nunca más. Está bien. Yo le decía a alguien una vez, mira, yo soy empresario, soy comerciante. Y me preocupa cuando las personas, digamos, no lo ven así. Yo toda la vida la veo como una especie de un buen negocio, ¿no? Un buen negocio. Si yo veo que robar es malo, pues no robo, hice ese negocio. Si yo veo que hablar mal de otro, sembrar enemistad, trae consecuencias malas, yo no lo hago. Entonces yo me puse a pensar y le decía a esta persona que decía que uno moría y nada. Otros dicen, no, para donde Dios quiera, si Dios quiere para arriba, para abajo, Él sabrá. Eso sí es tan peor. Entonces dije a esta persona, mire, si digamos que Dios no exista, que la otra vida no haya juicio y que Dios no juzgue a nadie, y usted murió, y ya, se acabó todo chévere. Pero digamos que sí había otra vida y que lo que dice la Biblia es verdad y que venía un juicio y que todos vamos a ser juzgados por lo que hicimos acá en la tierra. Y usted dice, ay, carajo, yo hubiera entendido eso o por lo menos lo hubiera contemplado, pero usted ni siquiera lo contempla. O sea, yo como negociante te lo digo, yo contemplo las dos y prefiero irme con la más segura. Si no hay, pues no me importó, me porté bien y me fue bien, porque lo que uno siempre recoge. Pero si paso al otro lado y descubro que sí había vida eterna y que venía un juicio y yo no estuve nunca preparado, pues me va a sentir muy mal, eternamente y para siempre. Entonces, no es lo que uno crea, es lo que es la verdad. Hay gente que no cree, por ejemplo, en la ley de la gravedad, pongamos. No, eso no existe. Pero la verdad es que existe. Hubo un tiempo que decían que la Tierra era plana. Era plana. Y por años, miles de años se creyó que la Tierra era plana, tanto que cuando Colón se fue a conquistar supuestamente las Indias, entonces cuando iba todo el mundo lo despedía porque pensaba que cuando llegara al borde de la Tierra pues se iban a caer allá y desaparecían. Entonces todo el mundo se despidió, chao. Pero se pudo comprobar que no, que la Tierra no era plana, sino que era redonda por el estudio de las estrellas, la posición, y que Colón confirmó que eso no tenía fin, o sea que lo que pasaba era que era redonda. Todo eso, aunque la gente lo creyó que la Tierra era plana, la verdad es que nunca fue plana, siempre fue redonda, ¿cierto? Luego descubrieron que era redonda, pero
¿La tierra dejó de ser redonda? No, nunca. O sea, la verdad, así usted crea una cosa o piense lo que sea, siempre la tierra será redonda. Y siempre la verdad será la verdad. Eso no hay más que hacerle. Entonces, a eso nos referimos. Dios es un Dios hermoso, un Dios poderoso y un Dios verdadero. Y Él es la verdad. Así es de que la resurrección es un tema que todo el mundo quiere hablar, todo el mundo tiene como tener su filosofía, su entendimiento propio. Y yo le digo la verdad, lo que está en la Biblia. Entonces, ¿en dónde estaba Jesús los 3 días entre su muerte y su resurrección? Uno dice, wow, esa es una de las preguntas que yo sé que muchos se han hecho. Y hay muchas conjeturas y muchas cosas y tal, pero no nos interesa tanto, digamos, profundizar en eso, aunque lo podemos hacer y lo hacemos en teología, siempre que vamos el texto y el contexto. Pero ahorita lo que nos interesa es lo que importa, la importancia de que Jesús haya resucitado. Pero de todas formas, para no dejarlos con la pregunta ahí, yo quiero darles una respuesta bíblica y luego lo profundizamos. Todos los que quieran profundizar en algo, los jueves a las 8 de la noche hablamos sobre texto y contexto. ¿Qué dice la Biblia y cómo estudiarla? Entonces, un pasaje clave para esta discusión, donde sabemos qué pasó con Jesús o qué, por lo menos alguna idea, la tiene Primera de Pedro 3:18 al 19. Primera de Pedro 3:18 al 19. Y entonces allá nos dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 3:18 al 19. Y está diciendo de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció Cristo por tus pecados? En la antigüedad tenía que cada año hacer la Pascua y sacrificar el corderito, y cada vez que pecaban llevar un corderito para que muriera. Aquí murió una sola vez y para siempre, o sea que Él no va a volver a morir por sus pecados. Él ya murió y pagó por todos. Entienda eso, sea inteligente. Traiga la inteligencia al culto, a la predicación. Muy bien, entonces una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó, ojo aquí a lo que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí está diciendo Pedro que él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a ver de dónde estaba. La palabra espíritu aquí se refiere al espíritu de Cristo. El contraste entre su carne y su espíritu es importante. Lo que fue el espíritu y no es otra cosa. La carne de Cristo murió, totalmente murió, Él murió, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba allí, allá, con sus atavíos y todas esas vainas, ¿cierto? Pero su espíritu fue. ¿Y a quién fue a visitar? Cuando usted lee todo el contexto de lo que está diciendo aquí Pedro, entonces está hablando que fue y predicó a los espíritus encarcelados que estaban, y habla de Noé. Entonces hay muchas conjeturas, que si eran los ángeles, que si eran los que murieron en el diluvio, y para mí es así, los que murieron en el diluvio, el Señor fue y les habló. Dice que fue y les habló, dice que fue y que estaba ya con ellos y les habló. Entonces eso es importante. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús estuvo en la tumba, Él estuvo en la tumba el cuerpo, pero él no, él fue allí. Entonces, miremos para terminar acá lo que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Predicó, y ¿sabe qué es predicar? Llevar el evangelio, las buenas noticias. A estas personas no conocían de Jesús, no sabían de Jesús, como Moisés de para acá, ellos sí todos sabían, porque ya él desde ahí se profetizó a Jesucristo. Y dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Sí ve que está hablando de Noé? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por las aguas, pero los demás murieron. Así es de que el Señor
lo que hizo fue llevar este evangelio, esta buena noticia a toda esta gente. No sabemos de ahí para adelante, ni podemos especular, ni decir nada, nada, solamente hasta ahí. Luego profundizaremos más, pero quería decirles esa parte porque es bueno que ustedes lo sepan. Luego el Señor Jesús, lógicamente, resucita y resucita con el cuerpo de él, pero ya es un cuerpo espiritual, un cuerpo que no sufre por dolores, ni por llanto, ni por tristeza, ni por golpes, ni por nada. Ese cuerpo resucitado de Jesucristo, pero era el cuerpo de él transformado, porque él tenía las llagas. Él tenía, dijo, mete aquí la mano, ¿recuerda? Pero fue transformado ese cuerpo, y tan transformado fue que María, cuando fue, no lo reconoció. No lo reconoció. Entonces, de eso se trata. Entonces, aquí lo importante es que cuando él muere, lo bajan de la cruz y lo baja un sacerdote. Él pidió permiso y un hombre rico, José de Arimatea, fue el que lo mandó bajar y fue y pidió permiso para bajarlo. Perdón, porque los sacerdotes, no era sacerdote, era un hombre empresario. Porque los sacerdotes no se podían contaminar con los muertos, era pecado. Y él fue el que lo llevó y lo entregó y lo llevó a la tumba. Y él compró una tumba y él mismo le puso esa tumba. Y dice la palabra de Dios que él en una tumba nueva, no era una tumba usada. Normalmente se usaba para papá, hijo, todos metían. No, esta era una tumba única y fue para él y fue comprada por José de Arimatea. Eso es algo especial, ¿no? Ahí están metidos los empresarios, como siempre, ellos apoyando a la iglesia, ellos apoyando el ministerio del Señor. Entonces, ¿qué tan importante es la resurrección de Jesús para el mundo y para todas las personas? Lo primero que quiero decirles es que la resurrección de Jesucristo es algo que marcó un hit total. Venció la muerte. Esa es la primera importancia, que alguien haya vencido la muerte. Hay mucha gente que pudo, digamos, volver a vivir, ¿cierto? Lázaro, por ejemplo, la hija de esta señora, el hijo del centurión, ellos volvieron a la vida, pero después tuvieron que volver a morir, a morir, a morir. Eso sí es, ya, ellos fueron resucitados ahí en ese momento, y lo que Jesús vivió fue la resurrección. Ellos resucitaron, Jesús es la resurrección. Y Jesús resucitó para nunca más morir. Esa es la ventaja. Lázaro no, Lázaro, levántate, salió, pero al poco tiempo tuvo que haber vuelto a morir. ¿Sí me entiende? Entonces, esta es la diferencia. Cristo sí resucitó y con un cuerpo, porque Él es la primicia de la resurrección, el primero que venció la muerte, el primero que resucita y el primero que tiene un cuerpo totalmente espiritual. Entonces, ahora sí. Y miremos un poquito para que veamos que todos necesitaban morir. No había ninguno que no iba a morir. Todos iban a morir. La palabra de Dios dice que allá en Romanos 3:23, que todos, no hubo ni uno solo, todos se apartaron de Dios, y que así, pues, lamentablemente, todos tenían que morir. Todos ya estábamos, digámoslo así, condenados a la muerte. Ya, condenados. Todos estábamos condenados a la muerte. Por eso los del Antiguo Testamento se salvaron, los que se salvaron, por creer que vendría un Mesías, por creer en Jesucristo, en lo que la Biblia llama Dios con nosotros, ¿cierto? Ellos creyeron en esa profecía, y por creer en esa profecía del Mesías, por creer en esa profecía del ungido, eso es lo que hizo que ellos fueran salvos. Y nosotros somos salvos por lo mismo, por creer en ese Mesías que vino, en ese Cristo que vino, en ese ungido, en ese profetizado. Eso es lo que realmente es lo que salva a las personas. Creer en Jesús, en lo antiguo o en el nuevo, es creer en Jesús, ¿ok? Entonces en Romanos 6:26 también dice que nada ni nadie puede ayudarnos, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Todos estamos. En Hebreos 2:14 habla de la segunda cosa que Jesús hizo, y fue vencer la muerte. Entonces, vencer la muerte, nadie podía contra la muerte. La muerte estaba allí cuando se cometió el primer pecado. Dios les dijo a Adán y Eva, ustedes el día que desobedezcan, ese día ciertamente morirán.
O sea, ese día nacería la muerte. Ese día nació la muerte. Cuando ellos pecaron, nació la muerte. El Señor los saca del paraíso. Ya el primer muerto fue Abel, que lo mató Caín. Que ya ahí nació la muerte. ¿Y quién tenía el poder de esa muerte? Satanás. Todo aquel que él incitaba a pecar, todo aquel que él tienta para que peque y cae, de una vez le pone la muerte encima. ¿Cómo? Comienza la muerte a trabajarlo en el área espiritual, en el área financiera, en el área de la familia, hasta que lo lleva a la muerte. Hasta que lo lleva a la muerte. En Hebreos 2.14 dice, así por cuanto todos los hijos participaron de carne, de huesitos, ¿cierto? Como humanos, ¿cierto? Dice allá, por cuanto todos participaron de carne y sangre, también Jesús participó, se hizo humano, igual que nosotros, para anular mediante la muerte que él sufrió, por esa muerte santa, esa muerte sin pecado, anular el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Eso está en Hebreos 2.14. El diablo tiene el poder sobre la muerte todavía incluso, pero no sobre aquellos donde el Señor ya los compró y usted aceptó. Ellos decide el Señor. Ahora, si usted le abre puertas al enemigo, el enemigo le puede dar muchos dolores de cabeza. Oye, lo que sí sé es que no le puede tocar su vida, porque esa ya le pertenece al Señor. ¿Ok? Entonces, si Dios decide que usted debe irse antes por alguna razón, ya sea porque usted es demasiado pecador, usted es una persona que no es un buen testimonio, usted es una persona que ya Él dice, aquí no lo necesito, pues también permite que parta para el cielo. Entonces Cristo resucitó porque no lo pudo contener la muerte, no pudo contenerlo el Seol, el lugar de los muertos, no pudo. Entonces, cuando no pudo, pues inmediatamente el Señor lo resucita, porque no halló pecado. Eso es como si usted llega a la cárcel y dice, traigo este preso aquí para la cárcel, listo. Entonces allá el director dice, muestre a ver, ah sí, aquí hay una hora, ¿cómo es el nombre? XJPQ, claro, perfecto, aquí dice, está condenado por delitos de asesinato, muerte, y ya, porque